Te invito a que coloques atención a las explicaciones que entregará tu profesor. También puedes tomar apuntes en tu cuaderno si consideras que es necesario. Finalmente, si quedaste con alguna duda o tienes una pregunta, puedes escribirle a tu profesor. De seguro que él te ayudará. Hoy, en esta clase número 9, aprenderemos cómo son las células. Trataremos aspectos importantes de las células, como lo son su estructura, su clasificación, su tamaño, los tipos de células que existen y algunos ejemplos. ¿Qué necesitaremos para esta clase? Utilizaremos nuestro cuaderno de Ciencias Naturales y nuestro libro, especialmente las páginas desde la 57 a la página 64. Aviso importante, no te preocupes si no tienes los materiales para realizar el taller de habilidades de la página 64, habrán otras alternativas para lograr el objetivo de la actividad. Recuerda que estamos en un periodo de pandemia y nuestra salud es lo primero. La fecha de esta clase número 9 corresponde al día miércoles 19 de agosto del año 2020. El tema a tratar en esta clase es ¿cómo son las células? Para ello nos fijaremos el siguiente objetivo: establecer diferencias y similitudes entre los distintos tipos celulares, células procarionte, células eucarionte vegetal y célula eucarionte animal. Palabras claves: tipos de células, procarionte y eucariontes. No olvides copiar en tu cuaderno la fecha de esta clase, el objetivo, sus palabras claves y las actividades que requieran desarrollarse en el cuaderno. Muy bien, comencemos. Según lo que hemos aprendido en clases anteriores, responde: ¿qué sabemos sobre la célula? Sabemos que las células son la unidad básica de todos los seres vivos que existen en nuestro planeta. En las células ocurren importantes procesos vitales como lo son la respiración, la nutrición y la reproducción. En la naturaleza existen diferentes especies, cada una con sus características que las distinguen de las otras. Sabemos que existen organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Los organismos se organizan en reinos. Cada reino posee su característica particular. Podemos distinguir al menos 5 a 6 reinos actualmente, dependiendo de las características de cada organismo. Tenemos organismos simples o bastante sencillos que solo se traducen en una célula u organismos unicelulares, como lo son las bacterias pertenecientes al reino Monera o algunos protozoos o algas pertenecientes al reino Protista. Estos organismos se caracterizan por ser unicelulares. Otros organismos más complejos, como los hongos pertenecientes al reino Fungi, se caracterizan porque sus células se han agrupado de tal manera que han formado tejidos. Sin embargo, plantas y animales son organismos más complejos que se han organizado biológicamente en tejidos, órganos, incluso sistemas, dando origen a organismos autótrofos y heterótrofos. También sabemos que las células poseen estructuras comunes.
Estas estructuras comunes en todas las células son el material genético o ADN, el citoplasma, la membrana plasmática y los ribosomas. Estas estructuras celulares las podemos encontrar en las diferentes células que estudiaremos a continuación. ¿Cómo son las células? ¿Sabían ustedes que los huevos son células? Así es, los huevos corresponden a una célula reproductiva llamada ovocito. Un ovocito humano tiene un tamaño muy pequeño, imperceptible para el ojo humano. Sin embargo, existen otros ovocitos de mayor tamaño, como lo son los ovocitos de colibrí, gallina, incluso los de avestruces. ¿Qué tamaño tienen las células? La microscopía ha permitido observar seres vivos y estructuras microscópicas que antes se ignoraban por completo, a una escala en la que el ojo humano sería incapaz de hacerlo. Existen diferentes tipos de microscopio, como lo son el microscopio óptico, que tiene la capacidad para realizar observaciones que varían entre el micrómetro y los milímetros, y los microscopios electrónicos, que tienen una resolución mucho más grande, que se sitúa entre el 1 nanómetro y los 100 micrómetros. Para entender mejor esto, los invito a ver la siguiente imagen. Si analizamos bien, podemos ver escalas métricas más pequeñas de las que comúnmente utilizamos, como lo son los centímetros. Si analizamos bien, una ameba, un organismo unicelular perteneciente al reino de los protozoos, tiene un tamaño aproximado de 1 milímetro, o bien 0,1 centímetro, ya bastante pequeñito. Sin embargo, una célula vegetal, aquella célula que compone todos los organismos del reino Plantaria, como plantas y vegetales, ya tienen células que rondan en tamaño de las 100 micras, lo que equivale a 0,01 centímetro, o sea, 100 veces más pequeños que 1 centímetro. ¿Cómo son las células? Las células tienen diferentes formas. Podemos encontrar células redondeadas, células elípticas, células de estructura fusiformes, como estas que aparecen aquí, células con una estructura estrellada, células de tipo prismáticas y células de tipo aplanadas. Las células pueden clasificarse en dos grupos. Tenemos las células procariontes y las células eucarionte, que pueden ser célula eucarionte animal o célula eucarionte vegetal. La diferencia principal radica en que las células procarionte carecen de una estructura nuclear, o mejor dicho, no tienen un núcleo definido. La célula eucarionte animal y la célula eucarionte vegetal poseen una estructura nuclear definida y muy claramente establecida. Más adelante diferenciaremos cuál es la importancia de esta estructura llamada núcleo. Estudiemos más en profundidad las células procariontes. Las células procariontes, o el término procarionte o procariota, significa anterior al núcleo. Quiere decir que estos tipos de células, bastante primitivas, carecen de un núcleo. Su ADN o material genético es único, circular, y al no existir un núcleo en esta célula, el material genético se encuentra disperso, en contacto directo con el citoplasma.
Las células procariontes poseen muchos ribosomas y plasmidios, que son estructuras celulares que le confieren características y funciones únicas a este tipo de células. Las células procariotas miden aproximadamente entre 0,1 y 5 micras. Son considerablemente más pequeñas que las células eucariontes, que miden entre 10 a 100 micras. Las primeras células que aparecieron en nuestro planeta Tierra fueron las células procariotas, hace unos 3.500 millones de años atrás. Ahora estudiaremos las células eucarionte animal. Características principales de este tipo de célula. Su material genético o ADN se encuentra alojado al interior del núcleo celular, que era este organelo o estructura que identificamos en este sector. La célula eucarionte animal es más grande que la célula procarionte y posee estructuras especializadas llamadas organelos o también llamadas organulos. En toda célula eucarionte podemos distinguir las siguientes estructuras: la membrana plasmática, el citoplasma, que es el interior de la célula donde están ubicados cada uno de los organelos u organulos, y el núcleo celular, que como habíamos mencionado anteriormente, su función principal es contener en su interior el material genético, toda la información de la célula. Existen diferencias entre las células eucarionte animal y las células procariontes. Si observamos y analizamos bien, nos podemos dar cuenta que ambos tipos de células, célula eucarionte y procarionta, poseen una capa o un límite que separa el medio interno del medio externo. Esta estructura celular se llama membrana citoplasmática o membrana plasmática. Bien, también podemos encontrar otra estructura en común, que es el material genético. Sin embargo, una diferencia y la gran diferencia radica en que el material genético de una célula eucariota se encuentra almacenado en otra estructura llamada núcleo. Situación o característica que las diferencia de las células procariotas, que al no poseer un núcleo celular, provoca que el material genético de este tipo de organismo se encuentre disperso en el citoplasma, que vendría siendo el interior de la célula. Veamos qué son las células eucarionte vegetal. Como característica podemos señalar que la célula eucarionte vegetal, el material genético o ADN, como lo es en la célula eucarionte animal, también se encuentra almacenada al interior del núcleo celular. Por lo general, las células vegetales son de mayor tamaño que las células eucariontes animales. Otra gran diferencia es que las células eucariontes vegetales poseen una capa o se encuentran envueltas en una gruesa pared celular que se encuentra continua a la membrana plasmática. ¿Ya? Esta estructura que nosotros estamos aquí señalando con la flecha es la pared celular. Muy importante en las células vegetales, ya que le confiere protección también y las hace más rígidas, ya más resistentes. Otra característica principal de las células eucarionte vegetal es que poseen una gran vacuola, ya que es este organelo que se encuentra acá. La característica principal de esta gran vacuola es que su función es almacenar agua, ¿ya? Las células eucarionte animales poseen vacuolas, pero son vacuolas bastante pequeñas, muy diferentes a la gran vacuola, ¿sí?, que poseen las células eucariontes vegetales. A diferencia de las células animales, la célula vegetal no posee centriolos, que es un organelo característico de las células animales. Vamos ahora a estudiar algunos ejemplos o tipos de organismos formados por este tipo de células que hemos estudiado anteriormente.
Comencemos por las células procariontes. Las células procariontes están presentes en organismos unicelulares, especialmente los que pertenecen al reino Bacteria y al reino Archaea. Ya habíamos dicho que los reinos son un tipo de clasificación ya de los seres vivos de acuerdo a sus características. El reino Bacteria ya se caracteriza, como su nombre lo dice, por que los organismos que conforman este reino son especialmente bacterias. Existen diferentes tipos de bacterias según sean su forma y los tipos, ¿ya? Tipos que van desde los cocos, bacilos, vibrios, espirilos, espiroquetas y streptococos. Bien, la característica principal de las bacterias es que son organismos unicelulares, ya formados por una sola célula. Las bacterias también se agrupan con otras bacterias formando colonias. Bien, al igual que sucede con el reino Archaea, que es las arqueas. Bien, las arqueas son muy similares y hasta hace pocos años integraban el reino Monera o reino de las bacterias. Sin embargo, actualmente los estudios han identificado características muy distintas ya y muy peculiares de este tipo de organismos que las diferencian de las bacterias, pero muchas veces solemos confundirlas porque su estructura es muy similar. Bien, lo que debemos tener en cuenta es que tanto las bacterias como las arqueas son organismos, primero que todo, formados por una sola célula. Bien, y este tipo de célula es procarionte, o sea que carece de núcleo definido. Por otro lado, los ejemplos de organismos que presentan célula eucarionte son todos aquellos organismos, tanto unicelulares como pluricelulares, que conforman el reino protista o de los protozoos, las especies del reino vegetal, algas y plantas, animales que pertenecen al reino animal y los hongos pertenecientes al reino fungi. Todos estos seres vivos están conformados por células, algunos por una sola célula y otros por cientos o millones de células, pero células eucariontes. Todas las células de estos organismos poseen núcleo y su material genético se encuentra almacenado en dicha estructura. Bien, chicas y chicos, es momento de que ustedes pongan a prueba sus habilidades y conocimientos. Actividad individual. Actividad tarea 9. Las instrucciones son las siguientes. Van a construir un modelo de células procarionte y eucarionte, animal y vegetal. Para guiarse en este proceso pueden ayudarse de la página 64 de su libro de Ciencias Naturales. Tal como mencionamos al inicio de esta clase, es importante que, debido al contexto de pandemia que estamos viviendo, nos adaptaremos a los materiales que tengamos lo más cerca posible. Por ningún motivo está permitido la compra de materiales en un lugar que sea fuera de nuestra casa. El secreto en esta ocasión para realizar un buen trabajo se va a reducir a una sola palabra, y esa palabra es su imaginación. Bien, por lo tanto, estudiantes, el desafío es que sean capaces de construir un modelo. Ya ustedes saben bien lo que es un modelo o para qué utilizamos modelos en ciencias naturales, y este modelo será de las células procarionte, eucarionte animal y eucarionte vegetal. Bien, la idea es que ustedes puedan primero investigar, diseñar y luego confeccionar estos modelos celulares. Algunas ideas que te pueden servir, ya, recuerda que muchas veces no necesitamos de grandes materiales para realizar un buen trabajo. Lo importante es que nuestro trabajo, primero que todo, se adecue a lo que se nos está solicitando y al tema principal, que en este caso son las células, ¿ya? Si tú tienes alguna otra idea
con la que puedas representar los diferentes modelos celulares, te invito a que lo lleves a la práctica y después nos sorprendas con tu trabajo. Cuando finalicen todo su trabajo, ya sea en el cuaderno o en la confección de sus modelos, dense un tiempo para reflexionar. ¿Cómo creen ustedes que ha sido el desempeño en la creación de los modelos celulares? Los invito a seleccionar un indicador que represente el desempeño mostrado en dicha actividad. De todas maneras, y al igual como ha sido durante todas estas clases, creo como profesor que ustedes lo están haciendo muy bien. Mis felicitaciones nuevamente, chicos y chicas de octavo básico. Como cierre de esta clase, les tengo preparado un juego. Las instrucciones para este juego son las siguientes. ¿Ven este enlace que aparece aquí? ¿Conocen la página Kahoot? Bien, van a hacer clic en el siguiente enlace. Si no, lo pueden copiar y pegarlo en su navegador de internet. Bien, dan clic a la página que les señale kahoot.it. Es importante que no seleccionen la opción de kahoot.com porque son otras herramientas del juego. Lo que nos interesa es esta página. Una vez que le hayan dado clic, les debiera aparecer un cuadro como el siguiente, solicitándoles que ingresen un código de juego. Van a escribir el código de juego, o también llamado pin game, ya que va a ser este código. Este código deben copiarlo en este cuadrito y luego escribir su nombre. Es importante que escriban su nombre real, ya, para poder participar de este juego. Una vez que han escrito su nombre, dan clic al botón verde que dice OK Get y serían los pasos necesarios para que puedan jugar. ¿Bien? Algunas preguntas que les puede servir y que deben reflexionar antes de jugar son las siguientes. ¿Son todas las células iguales? ¿Qué diferencia existe entre células procarionte y eucariontes? ¿Qué organismos están formados por células que aprendimos en esta clase? ¿Qué fue lo que aprendí con más facilidad? ¿Qué fue lo más difícil de aprender? ¿Y por qué pienso que ocurrió esto? Si analizas estas preguntas, de seguro tendrás una cierta ventaja en el juego. Felicitaciones, chicas y chicos. Estamos llegando al final de esta clase. Estoy seguro de que van a realizar un muy buen trabajo en todas las actividades que se presentaron anteriormente. Recuerden que deben ser cuidadosos con el orden y con la limpieza de su cuaderno. Tampoco olviden que deben enviarme fotografías de su trabajo al finalizar. Hemos llegado al final de esta clase. No olvides ir revisando constantemente la plataforma Planificado. Cuando hayas finalizado la tarea número 9, no olvides enviársela a tu profesor por correo electrónico o a su número de WhatsApp. Cuídense mucho, queridos y queridas estudiantes. Nos estaremos comunicando pronto. Felicitaciones por estar presentes y por demostrar responsabilidad, entusiasmo y esfuerzo en cada una de las clases a distancia que hemos tenido. Los extraño mucho. Adiós.